directo este miércoles a las 8 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. 3 días después de que el actual primer ministro de Haití, Claude Joseph, desvirtuara las revelaciones hechas por Noticias Caracol sobre su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la unidad investigativa les presenta hoy nuevos elementos que incluyen los testimonios de exmilitares colombianos sobre este episodio. Los nombres de los testigos no los reservamos a petición de nuestras fuentes para evitar que se entorpezcan las investigaciones. En los documentos que fueron revelados a Noticias Caracol, quienes aseguran que el actual primer ministro había hecho parte de este complot. Incluso la investigación a la que tuvimos acceso salpica a diplomáticos, políticos, jueces y hasta policías haitianos en el magnicidio. En las últimas horas, varias naciones, entre ellas Estados Unidos, Alemania y Canadá, así como diplomáticos de la ONU y la OEA, pidieron a Claude Joseph que entregue el poder a quien el presidente Moïse designó como su reemplazo, un día antes de ser asesinado. Exclusivo, Noticias Caracol, y nos enlazamos en vivo con nuestro canal aliado SIN, Noticias de República Dominicana, el único medio autorizado para emitir esta reveladora noticia. Esta semana, Noticias Caracol reveló cómo se armó el plan criminal para asesinar al presidente Jovenel Moïse y que, según varios participantes de la conspiración, habría contado con la participación del primer ministro Claude Joseph. Al respecto, el mandatario interino negó cualquier vinculación con el magnicidio. Minimizamos las revelaciones de Noticias Caracol. Creemos que no puede seguir así. Un medio no puede levantarse en un buen día y querer enredar las cosas, pero no me afecta. No lo esperaba. Debe concluir la investigación. Tenemos que encontrar a los criminales. También, el embajador de ese país en Colombia, Jean-Marie Exil, dijo que en la investigación no hay información que conecte al primer ministro con los sospechosos. Las investigaciones en curso no revelan ningún lazo del primer ministro Claude Joseph vinculados con los sospechosos, ¿no? Todas las investigaciones no conllevan, no tienen ninguna relación con el señor Claude Joseph. Sin embargo, Noticias Caracol tiene en su poder varias de las declaraciones de los mercenarios que relacionaron ante los investigadores de varios países, incluido el FBI de Estados Unidos y las autoridades de Haití, el nombre de Claude Joseph en la conspiración que terminó con la muerte del presidente. Yo estoy seguro de que el primer ministro fue el que lo mandó a matar. Esta contundente frase hace parte de una extensa confesión de uno de los colombianos involucrados en este plan, cuya identidad nos abstenemos de revelar por seguridad. Tenemos al segundo, mejor dicho, tenemos al vicepresidente. Sacan a Jovenel y queda él. Esta y otras declaraciones de uno de los hombres que estuvo desde el comienzo en la conspiración menciona al primer ministro y a una jueza del Tribunal Supremo de Justicia de Haití, así como asegura ser testigo de reuniones en Puerto Príncipe con políticos y diplomáticos haitianos. Incluso señala que un sector de la policía de Haití hizo parte del plan para derrocar a Moïse. Él me dice que hay una jueza que estaba con ellos, es del aparato jurídico del Tribunal Supremo de Justicia de Haití. Todo el tribunal estaba de acuerdo para arrestar al presidente. Hasta ese momento, el líder de la conspiración era Christian Shannon, quien aspiraba a ocupar la presidencia tras el golpe. Pero los planes cambiaron y allí es donde se menciona al primer ministro. Me dijo, ese señor Shannon ya no va porque ya no tiene fuerza. Nadie lo va a elegir para nada. Me dijo, estamos con el segundo al mando del país. Cuando caiga ese señor, el segundo al mando es de nosotros. Es decir, según los conspiradores, Shannon no tenía la suficiente fuerza política y recibieron la orden, ya estando en Haití, de ayudar a montar al primer ministro en la presidencia. También contaron cuál fue el papel de Dimitri Gerard, el jefe de seguridad del presidente Moïse, arrestado hace unos días, quien estuvo de paso por Colombia en varias ocasiones previas al asesinato. Los colombianos le atribuyen un supuesto plan paralelo para asesinar al presidente. Éramos el grupo de los colombianos y el grupo de Dimitri. Éramos enemigos, supuestamente. Yo estoy seguro de que el primer ministro fue el que lo mandó matar, sea con el grupo nuestro o sea con el grupo de Dimitri. Al final, tras ejecutar el magnicidio, los mercenarios colombianos se habían sentido traicionados, pues no recibieron la protección que, según sus declaraciones, les prometieron. Ese primer ministro sí tendió una trampa. Él decía, tenemos el segundo al mando de Haití. La gente se pregunta, ¿por qué no había un plan de escape?
Ni siquiera hay que hacer un plan de escape porque el primer ministro va a proteger, pero fue una trampa, y a la media hora ya había dicho que eran colombianos, sin ninguna investigación y sin nada. Estas confesiones sembraron aún más dudas en la comunidad internacional, que en las últimas horas tomó distancia de Claude Joseph. Aunque hace tan solo una semana, Core Group, conformado por embajadores de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania y la Unión Europea, le habían dado su respaldo a Joseph, este fin de semana instaron para que Haití forme un gobierno con Ariel Henry. El Core Group pide la formación de un gobierno consensuado e inclusivo. Con este fin, anima encarecidamente al primer ministro designado, Ariel Henry, para que continúe la misión que se le ha encomendado para formar dicho gobierno. Ariel Henry fue designado como primer ministro por el presidente Mosé 2 días antes de ser asesinado, pero no se posesionó. Pese a que esa era la voluntad del asesinado mandatario, Claude Joseph tomó las riendas del gobierno, en una decisión que para gran parte del país constituye una arbitrariedad. Mientras Claude Joseph y sus funcionarios niegan cualquier vinculación con la conspiración, cada vez se conocen más declaraciones de exmilitares colombianos que lo mencionan. En medio de esta incertidumbre, Haití se hunde en una crisis política que parece no tener fin. Otro episodio explosivo y muy llamativo de las declaraciones que los exmilitares colombianos han entregado a los investigadores estadounidenses tiene que ver con el papel de la policía haitiana en el magnicidio del presidente Moïse. Miembros de la policía de Haití son mencionados por los conspiradores colombianos como partícipes en algunos momentos de este complot. Las declaraciones son particularmente preocupantes si se tiene en cuenta que esta institución es la que tiene que establecer en ese país la verdad sobre este magnicidio. Entre los múltiples testimonios que tienen las autoridades estadounidenses y también las haitianas, hay confesiones muy comprometedoras en las que los mercenarios afirman que recibieron la protección y colaboración de la policía haitiana en la conspiración. Por eso es que la policía ayudaba a CTU, porque había policías que no estaban de acuerdo con ese presidente. Los primeros mercenarios colombianos que llegaron 2 meses antes del asesinato confesaron cómo recibieron ayuda de autoridades diplomáticas y policiales haitianas para entrar a ese país por todo lo alto. Me recogió Ascart, un señor que era diplomático, y nosotros no entramos como turistas normales, sino por vía diplomática. Pasamos a un salón de restricción de diplomáticos. Ascart llegó con policía de las Fuerzas Especiales. El diplomático a quien se refiere es Joseph Ascart Pierre, funcionario en el consulado de Haití en Montreal, Canadá, quien le acaba de expedir una orden de captura. En otro episodio, según las declaraciones, la policía recogió a un par de mercenarios en el aeropuerto y los llevó a instalarse a un hotel donde se hospedaban diplomáticos ubicados cerca de la embajada alemana. Nosotros salimos en 2 camionetas transportados por policías y llegamos al hotel. Nos recibió un señor gordito y canoso y una señora. En el hotel alcancé a observar camionetas de la ONU y funcionarios de la ONU. Vi personas como rusas, alemanas. Ascart me indica que el hotel es para gente diplomática, para gente importante. Una de las personas recogidas en el aeropuerto fue el capitán retirado Germán Rivera, uno de los cerebros de la operación. En su confesión ante las autoridades de Haití aseguró: Eran policías los que iban con nosotros, pero iban de civil. Eran 4 porque nos fuimos en 2 vehículos. Y mi hermano me dijo, ellos son de la policía y son SIMO, son unas fuerzas especiales de la policía. Según la confesión de los colombianos, hasta para ir a la tienda a comprar gaseosa contaron con la protección de la policía. Por eso, algunos de los mercenarios consideran que fueron traicionados después del asesinato de Moïse. Uno de ellos se refiere a la muerte del sargento en retiro Duvernay Capador, uno de los líderes del golpe, supuestamente a manos de la policía haitiana. Él me dijo que Capador quedó herido, vivo pero no muerto, y les dijo váyanse porque ya no puedo más. Él quedó ahí en esa casa y tuvo que haber entrado la policía y lo mató. La desconfianza en la policía de Haití por su posible participación en la conspiración ha hecho que hasta el FBI haya decidido no compartir toda la información de la investigación que se adelanta en Estados Unidos. En nuestras próximas emisiones tendremos nuevos detalles de estas investigaciones que con el paso de las horas van logrando que el rompecabezas del crimen en el que están involucrados exmilitares colombianos
vaya quedando completo. Mañana la unidad investigativa de Noticias Caracol tendrá para ustedes la historia hasta ahora desconocida del papel de un ciudadano colombiano muy cercano al gobierno de Estados Unidos. Su nombre fue revelado en exclusiva por Noticias Caracol, pero a juzgar por los testimonios de los detenidos, habría usado sus conexiones diplomáticas de máximo nivel en la planeación y ejecución de este complot. Gracias a nuestro canal aliado SIN de República Dominicana, con quien estábamos enlazados como único medio autorizado para revelar esta noticia. 7 de la noche, 30 minutos. Hacemos una pausa y al regresar en Noticias Caracol